Buenas gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver es sumas y restas en los números enteros. Entonces vamos a ver estas dos situaciones que nos van a ilustrar más o menos lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces dice la primera, para sumar dos números de igual signo. Entonces acá tenemos la primera situación, dice si un comerciante le debía 20.000 colones y otro le debía 30.000 colones, ¿cuánto le debían en total? Entonces, si nosotros representamos esta deuda como negativa y esta otra como negativa, o sea, la de 30 y la de 20 como negativos, podríamos sumar y vean que al final lo que tendría es una deuda de 50.000, donde lo vamos a representar también con negativo. O sea, esto más o menos lo que ilustra es que cuando sumo dos números de igual signo, en este caso menos con menos da menos. Y por ejemplo, si ustedes quieren sumar lo que ya habitualmente ya se ha trabajado desde la escuela, que es sumar un número positivo con otro, por ejemplo 20 con 7, eso nos daría, o 20 con 17 por ejemplo, ambos positivos, aunque recuerden que el positivo no se escribe. Entonces aquí sería una suma y esto obviamente nos daría 37 positivo. Pero entonces vean que aquí ya resalta la importancia de memorizar esta situación. Cuando sumo dos números de igual signo, da el mismo signo de ambos. O sea, positivo con positivo da positivo y negativo con negativo da negativo. Ahora veamos esta otra situación para sumar dos números de diferente signo. Si un comerciante posee una deuda de 30.000 y abona 10.000, ¿cuánto le queda de deuda? O sea, si tenía una deuda de 30.000 lo representamos como negativos. Y si abonó 10.000, entonces básicamente sería a 30 le quito 10, queda 20. Pero como era mayor, por decirlo así, el 30, entonces va a quedar negativo. Ahora vamos a formalizar este paso de tomar en cuenta cuál de estos dos es mayor y ver el signo. ¿A qué se refiere con eso? Entonces en este caso quedó negativo porque es más o menos lo que pasa en la vida cotidiana. Si usted debe 30.000 y abona 10, sigue debiendo 20.000, aunque debe menos, pero todavía sigue debiendo. Y esto depende mucho, el resultado, si es negativo o positivo, depende mucho de qué tanto, qué tanto se esté sumando. En este caso, por ejemplo, si usted tiene una deuda de 30.000 y le suma o tiene para abonar 50.000, más bien le va a sobrar dinero. Pero entonces, básicamente, esas situaciones se abrevian en este esquema que hice acá. Entonces dice, para sumar positivo más positivo, el resultado siempre es un positivo. Si quiero sumar negativo con negativo, el resultado es negativo, que básicamente fue lo que pasó en la primera situación. Y si los números son de diferente signo, entonces hay un procedimiento que es hallar la resta, o sea, la diferencia de los valores absolutos de ambos números. Y entonces el resultado será un positivo si el número positivo tiene el mayor valor absoluto. Y es negativo si el número negativo tiene el mayor valor absoluto. Entonces, esto lo podríamos ver en los siguientes ejemplos. Acá tenemos 13 más menos 6. Entonces, básicamente eso sería un positivo, un negativo. Entonces, lo podríamos ver incluso como a 13 le quito 6, me queda 7. A 20, esto lo podríamos ver porque es un positivo más un negativo. Pero vean que el positivo es el mayor si lo hablamos en valor absoluto. O sea, por ejemplo, si usamos tal cual esta definición que está aquí arriba, que es del procedimiento, entonces nosotros tendríamos que hacer acá valor absoluto de 20 y valor absoluto de menos 12, que son los dos números que se están sumando. Entonces valor absoluto de 20 es 20 y valor absoluto de menos 12 es 12. Ahora los resto, entonces yo digo 20 menos 12 es 8 y va a quedar con el signo de el signo que tenga el mayor en valor absoluto de este 20 y este 12. ¿Cuál es mayor? El 20. ¿Y qué signo tenía? Un positivo que no se escribe. Por lo tanto, el resultado acá es un positivo. Veamos una situación donde pasa
lo contrario. Veamos el inciso D. Entonces tenemos menos 12 más 8. Aquí lo que tengo es un negativo sumado con un positivo. Entonces, si aplicamos el mismo procedimiento del valor absoluto, entonces en este caso sería valor absoluto de menos 12 y valor absoluto de 8. Entonces, valor absoluto de 12 es 12, de menos 12 es 12 y valor absoluto de 8 es 8. Ahora los tengo que restar. A 12 le quito 8, me queda 4. Pero ahora va a conservar el signo del que esté mayor en el valor absoluto. Entonces, de 12 y 8, ¿quién es el mayor? Es 12. ¿Y qué signo tenía 12? Un negativo. Por lo tanto, el resultado es un negativo. O podríamos ejemplificarlo un poco con la situación de antes. Si tengo una deuda de 12.000 y abono 8.000, todavía tengo una deuda de 4.000. Vean que básicamente eso también se podría utilizar en la situación anterior. Y esos son números con diferentes signos, donde en el primero era negativo y el segundo positivo. En el inciso E, por ejemplo, aquí tengo un positivo con un negativo. En este es muy sencillo porque es básicamente el mismo número, solo que con diferentes signos, positivo y negativo, por lo tanto va a dar 0. 4 más menos 4 igual 0. Incluso esto lo podríamos escribir 4 menos 4 igual 0. Y en el siguiente ejemplo igual, menos 9 más 9, eso es 0, porque tengo uno positivo y uno negativo, que se están sumando, por lo tanto el resultado es 0. Acá tenemos más, menos 5 más 9, un negativo con un positivo, entonces podríamos hacerlo de valor absoluto, que entonces en este caso sería valor absoluto de 9 y valor absoluto de 5. Valor absoluto de 9 es, perdón, de menos 5 acá. Valor absoluto de 9 es 9 y valor absoluto de menos 5 es 5. Los resto a 9, le quito 5, me quedan 4. Y conserva el signo del mayor en valor absoluto. ¿Quién es el mayor? 9. ¿Y qué signo tenía? Un positivo. Por lo tanto, el resultado es positivo. Entonces el resultado de esto sería 4. En el siguiente lo que tengo es una suma de dos negativos. Negativo y negativo, el resultado va a ser un negativo. Entonces lo sumo como si estuvieran positivos porque ya analicé el signo. Entonces 8 más 8, 16, y por lo tanto el resultado sería menos 16. En el siguiente, positivo con positivo sumándose, es la suma tradicional de siempre. Entonces 12 más 4, 16. Y en el siguiente lo que tengo, negativo con negativo sumándose, por lo tanto el resultado va a ser un negativo, y 90 más 90, 180 negativo, porque ya habíamos analizado el símbolo. Entonces vean que de eso se trata, analizar el símbolo. Por ejemplo, aquí era negativo más negativo, positivo más positivo, pero en este de acá, el primero, eran de signos contrarios, uno negativo y el otro positivo, donde aquí habíamos hecho varios de estos, aquí arriba también, que se trabaja con el valor absoluto. Luego, cuando uno agarra práctica a sumar positivos con negativos, lo hace básicamente hasta sin usar la definición de valor absoluto o este procedimiento usando el valor absoluto. Y luego este esquema es bastante útil. De lo que trata es que signos consecutivos iguales siempre se van a cambiar por un más, y signos consecutivos diferentes siempre se van a cambiar por un menos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos donde se aplica esto. Entonces veamos este que tenemos acá. Menos 8 se puede escribir de una vez como menos 8. Aquí tengo un más y un más, signos consecutivos, vean lo que dice aquí. Signos consecutivos iguales se transforman en un más. Por lo tanto, más y más se transforman en un más 9. Signos consecutivos diferentes se transforman en un menos. Y entonces ya podríamos sumarlos. Ahora, aquí, cuando yo tengo varios números, unos positivos y unos negativos, es conveniente sumar los negativos por un lado y los positivos por otro, y luego ya se restan. Entonces en este lado podríamos sumar el menos 8 con el menos 3. Ahora,
Este menos podríamos dejarlo como estaba. Podría ser más menos, que es básicamente como estaba aquí, para que se vean que es una suma, para no salirnos todavía a la resta. Pero igual se podría trabajar de la forma que lo iba a hacer la primera vez. Entonces aquí sería menos 8 menos 3, eso da menos 11, más 9, que es el que no he sumado. Entonces menos 11 más 9, aquí tendríamos que hacerlo de valor absoluto porque son de diferentes signos, uno negativo y otro positivo. Entonces valor absoluto de menos 11 y valor absoluto de 9. Valor absoluto de menos 11 es 11 y valor absoluto de 9 es 9. Los resto me da 2 y va a conservar el signo del que esté en el mayor absoluto mayor. ¿Quién es el mayor? 11. ¿Y qué signo tenía? Negativo. Por lo tanto, el resultado es negativo. Y ve que básicamente es lo que tenía ahí. Y así básicamente se puede hacer cualquiera. Entonces, acá este más y este más podríamos convertirlo en solo un más. Y entonces aquí podríamos decir que en el primero que tengo una suma de dos negativos. Entonces aquí menos 6 menos 5 lo sumo como si estuvieran positivos, porque es una suma de dos negativos que ya sé que va a dar negativo. 6 más 5, 11. Y ahora 11 más 6, eso es lo que podríamos hacer con valor absoluto. Entonces valor absoluto de menos 11 y valor absoluto de 6. Valor absoluto de menos 11 es 11 y valor absoluto de 6 es 6. Ahora los resto y esto da 5 y va a conservar el signo del que esté mayor en el valor absoluto. El mayor es 11 y ¿qué signo tenía? Negativo, por lo tanto el resultado es negativo. Y ven que aquí daba menos 5. Acá hay otros también, efectúe las siguientes operaciones. Entonces tenemos menos 6 más menos 12 más 4. Este más incluso lo podríamos suprimir y decir que signos consecutivos iguales se transforman en un más. Y acá podríamos conservar esto y decir que esto es una suma de dos negativos, un negativo y un negativo. Entonces aquí lo sumamos como si estuviera positivo, recordando que el resultado va a ser un negativo. 6 más 12, 18. Pero como eran negativos, queda menos 18. Ahora menos 18 más 4, entonces hacemos los de valor absoluto. Valor absoluto de menos 18 y valor absoluto de 4. Valor absoluto de menos 18 es 18, valor absoluto de 4 es 4. Los restos queda 14 y va a conservar el signo del mayor de ellos, que es 18, tenía un negativo, por lo tanto queda negativo y el resultado sería menos 14. La siguiente, entonces acá tengo un positivo más un negativo más un negativo. Entonces sumemos los dos negativos de una vez, estos dos. Menos 14 más menos 12, lo sumamos en positivo. 14 más 12, 26. Y como ya había analizado que el resultado tenía que ser negativo, porque negativo más negativo me da negativo. Y aquí 7 más. Entonces aquí vamos a hacer una suma de un positivo. Aquí lo que tenemos es una suma de un positivo con un negativo. Signos consecutivos diferentes, perdón, signos diferentes. Entonces lo que tendría que hacer es lo de valor absoluto. Valor absoluto de 26, valor absoluto de 7, valor absoluto de 26, de menos 26 es 26, valor absoluto de 7 es 7 y los resto. Y esto da 19 y va a conservar el signo de ellos, el que sea mayor en el valor absoluto, que es 26, por lo tanto sería menos 26, 26 tiene un signo negativo, por lo tanto sería menos 19 el resultado. Y en la siguiente ya son 4 sumandos los que tengo. Podríamos analizar cuáles son negativos, cuáles son positivos. Entonces aquí tengo menos 5, menos 3, perdón, menos 2, menos 13. Podríamos sumar todos porque ya sé que el resultado va a ser negativo. Entonces aquí sería 5 más 2, 7. Llevo 7, 7 más 13, 20. Entonces el resultado sería menos 20. Y aquí tendría que sumarle más 2. Y hacemos lo mismo al valor absoluto. Entonces valor absoluto sería valor absoluto de menos 20 y valor absoluto de 2. Valor absoluto de menos 20 es 20, valor absoluto de 2 es 2. Los resto dan 18 y por lo tanto
conserva el signo del mayor de ellos en valor absoluto, que tenía un menos, por lo tanto el resultado es menos 18. Acá hay otras donde en algunas no usa paréntesis, pero se puede usar exactamente igual. Entonces, por ejemplo, menos 3, menos 6, menos 5. Todas esas yo las podría sumar. Por un lado porque son las negativas, entonces sería 3 más 6 más 5. Entonces 6 más 3, 9. 9 más 5, 14. Y ahora puedo sumar los positivos por aparte. 12 más 11. Y en este caso es 23. Ahora, este 14 era negativo porque todos eran negativos. Es una suma negativa da negativo. Entonces sería valor absoluto de 23 y valor absoluto de menos 14. Valor absoluto de 23 es 23, valor absoluto de menos 14 es 14 y los resto. Entonces quito prestado porque no puedo. A 13 le quito 4, pues esto me queda 9 y a 1 le quito 1, 0 y conserva el signo del mayor de los dos en valor absoluto, que sería un positivo. Entonces el resultado de esto es 9. En el siguiente, entonces podríamos ver que aquí aparece un negativo en lugar de suma, por lo tanto podemos hacerlo de signos consecutivos iguales, se transforma en un más. Entonces aquí sería menos 5 más 8 más, porque menos y menos se transforma en un más, 2. Entonces aquí sería 8 más 2, 10. A 10 le quito 5, 5. El siguiente tengo dos negativos, dos positivos, por lo tanto podríamos sumar los negativos primero. Entonces 35 y 11, eso nos da 46, que sería menos 46. Y luego 16 más 25. 16 más 25 que son positivos. Entonces aquí llevo 1 y sería 41. Entonces aquí sería más 41. Entonces debía 46 y pago 41, sigo debiendo 5. Por lo tanto el resultado es menos 5. En este otro tengo suma, suma, resta con un negativo que se va a transformar en una suma. Entonces en este caso lo podemos hacer. Acá se va a transformar en más 30. Y entonces los negativos que tendría que sumar es menos 42 y menos 26. Y luego sumar los positivos. Entonces 42, vamos a hacerlo por aquí, 42 más 26. Entonces aquí sería 8, aquí sería 6, sería 68 negativo. Porque todos eran negativos. Y luego los positivos, que sería 100 más 30, 130. Entonces en este caso lo que tendríamos es 130 positivo, que le vamos a sacar valor absoluto, y valor absoluto de menos 68. Entonces 130 positivo y 68 valor absoluto es 68. Resto, aquí tenemos que quitar prestado 2, 1. A 10 le quito 8, quedan 2. A 2 le quito 6, no puedo, eso se convierte en un 12. A 12 le quito 6, queda 6. Y el resultado conserva el signo del mayor en valor absoluto, que es positivo porque era 130. Entonces eso es 62. Y el siguiente, acá lo que podríamos hacer es sumar menos 15 con menos 5, que es menos 20, porque estoy sumando dos negativos que se conserva negativo. Y aquí sería menos y más se transforma en menos 10. Ahora esto lo puede ver como una deuda de 20 y una deuda de 10, por lo tanto tengo una deuda de 30. Y ahí estarían las respuestas de esos. Vean que usar el proceso del valor absoluto es un poco largo. Ahora, es mucho más evidente el resultado, es más fácil de calcular. Sin embargo, es un poco más largo. Entonces, cuando uno agarra práctica, básicamente no usa el de valor absoluto. Y luego tendríamos las restas,
Para las restas no hay un procedimiento tan sencillo como el de las sumas, en el sentido de que no se podría hacer un diagrama como este que está acá. Para las restas lo que se puede hacer es transformarlas en sumas. Las restas se pueden ver como sumas. Entonces van a existir cuatro situaciones. Por ejemplo, en la que tenga un positivo menos un negativo. Entonces esto se va a transformar en positivo más un negativo. En el siguiente lo que tengo es un negativo menos un positivo. Eso lo podría ver como una suma de un negativo más otro negativo. Vean que este menos que estoy repintando en amarillo, al final de cuentas se transformó en un más menos, porque recuerden que en signos es como ir hacia atrás. Signos consecutivos diferentes se transforman en un menos. Entonces este menos se transformó en un más menos para ver como la suma de dos negativos. En el siguiente lo que tengo es un negativo menos un negativo. Signos consecutivos iguales se transforman en un más. Y en el siguiente lo que tengo es un positivo menos un negativo. Signos consecutivos iguales se transforman en un más. Y luego ya serían las sumas correspondientes. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para terminar con este tema. Entonces dice efectúa las operaciones indicadas. Entonces tenemos 4 menos 7 más 6 menos 7 más menos 8 menos 9. Entonces en este caso lo que podemos hacer es 4 menos 7 más 6. Este menos se transforma en un más 7. Signos consecutivos diferentes se transforman en un menos. Entonces menos 8 menos 9. En este caso ya hay vean que aquí está menos 7 y más 7, por lo tanto yo puedo cancelar este con este porque va a dar 0, ¿verdad? Menos 7 está positivo y está negativo, por lo tanto los puedo cancelar. Ahora puedo sumar los positivos y los negativos por un lado. Este es positivo y este es positivo, por lo tanto eso da 10. Y luego los negativos, que sería 9 y 8. Sé que eso va a dar negativo, entonces eso nos da 8. Lo sumo como si fueran positivos. 8 y 9, eso da 17. Ahora debía 17 y pago 10, sigo debiendo 7, por lo tanto el resultado es menos 7. Ahora esto se podría hacer también con valor absoluto, ¿verdad? Que sería valor absoluto de 10, o bueno, valor absoluto de menos 17, valor absoluto de 10. Entonces valor absoluto de menos 17 es 17, valor absoluto de 10 es 10, los restos, eso da 7, y conserva el signo de ellos en valor absoluto, el que esté mayor en valor absoluto, que en este caso es 17, era un menos, por lo tanto el resultado es negativo. Siguiente, entonces acá esto nos va a quedar menos 5, más menos que se va a transformar en un menos, menos 4, menos que se transforma en un más, menos que se transforma en un más, y menos 6. Entonces podemos ir sumando los negativos, que sería menos 5, menos 3, menos 6 y menos 4. Entonces ya sé que el resultado era negativo porque solo estoy sumando negativos. Entonces aquí vamos a hacer la conveniencia. 6 más 4 es 10, 10 más 5 15, más 3 18. Entonces esto me da menos 18. Y ahora voy a sumar los positivos, que ya sé que el resultado es positivo. 9 más 7, 18, perdón, 16, 7 más 9, 16 positivo. Y entonces ahora debía 18 y pago 16, aún así sigo debiendo 2, que igual lo podemos hacer en valor absoluto. Valor absoluto de menos 18 y valor absoluto de 16. Valor absoluto de menos 18 es 18. Valor absoluto de 16 es 16. Los resto. Me queda 2 y conserva el signo mayor de ellos, que es 18. Tenía un menos, por lo tanto queda con menos. La siguiente y última, entonces sería 20 menos 30. Menos y menos se transforman en un más, menos 4
menos y menos se transforman en un más, menos 0, más 12. Entonces vamos a sumar todos los positivos, que en este caso sería el 20, el 18, el 3 y el 12. Entonces 20 más 18 es 38, más 12, 50, más 3, 53. Si no lo quieren hacer así, lo pueden hacer en línea, que sería 20 más 18 más 3 más 12. Entonces aquí 8 más 2, 10 más 3, 13. 3 llevo 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí está el 53. Y luego sumamos a los negativos, que ya sé que el resultado va a ser un negativo, entonces aquí sería 34, sería 34. El 0 no tiene sentido, ¿verdad? Porque no hace falta restar. Y luego esto ya es, vea que aquí tengo un positivo restando con, o a un positivo le quito, o una resta tradicional. Podríamos verlo como una resta tradicional esto. Entonces sería 53 menos 34. 3 no le puedo quitar 4, quito prestado, eso se convierte en un 4, esto en un 13. A 13 le quito 4, quedan 9, y a 4 le quito 3, queda 1, y por lo tanto queda positivo, porque era mayor el 53 que estaba positivo. Y eso sería. Muchas gracias.